Uy, parce, ¿qué le pasó a esto? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo especial a todas las personas que se encuentran en las gradas. Bienvenidos a esta sesión de comisión tercera permanente. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Muy buenas tardes para todos y para todas que se encuentran presentes en este momento. Me permito verificar el quórum de la comisión tercera. Juan David Quintero Arango, Presente. Edwin Alexander Gómez, Presente. Juan Camilo Ramírez Gallón, Gilbert Andrés Montoya Bernal Presente. y Daisy Yurani Suárez Acevedo. Presente. Le informo, concejal Juan David Quintero, que tenemos suficiente quórum para deliberar y decidir para esta comisión tercera. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, damos por comenzada la comisión tercera permanente, siendo las 4:27 de la tarde del día de hoy. Señor secretario, por favor, leer el orden del día para su aprobación y votación. Sí, me pongo presente el siguiente orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, presentación, informe de ponencia, proyecto de acuerdo número 001 del 2026, por medio del cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. Tercero, proposiciones y asuntos varios de conformidad al proyecto de acuerdo de mención. ¿Usted me leyó en el orden del día el otro acuerdo? No. Entonces léalo. Sí, señor presidente de la comisión tercera, se hace la aclaración del punto número 2 del orden del día. También se encuentra inmerso la discusión y presentación del informe de ponencia del acuerdo número 003, por medio del cual se presenta el ajuste salarial de la administración central y de la personería municipal de Copacabana. Ello de conformidad a la proposición presentada el día de ayer por el honorable concejal Edwin Alexander Gómez, que puso de presente citar para el día de hoy, 24 de abril, respecto a los dos proyectos de acuerdo en mención, concejal. Honorables concejales, se pone a consideración el orden del día. Se abre la discusión sobre el mismo anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. A los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Señor presidente de la comisión tercera, se pone de presente en conocimiento que el orden del día ha sido aprobado por 4 corporados de 4 concejales en el recinto. Gracias, señor secretario. Por favor, démosle lectura entonces para su desarrollo. Sí, señor concejal Juan David, me dirijo al punto número 2, que corresponde a la presentación también presentación de informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 001 del 2026, por el medio del cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana, y el proyecto de acuerdo número 003 del 2026, por medio del cual se realizan los ajustes en materia salarial de empleos de la administración municipal, alcaldía, personería municipal. Señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, en vista de que soy coordinador ponente de este acuerdo, por ende no puedo seguir presidiendo hasta que el acuerdo sea votado en su totalidad. Entonces invito al vicepresidente de la comisión tercera para que siga con el desarrollo de la sesión. Gracias, señor presidente de la comisión tercera. Señor secretario, le damos lectura al siguiente punto del orden del día. Ya. Entonces le damos desarrollo ya al siguiente punto del orden del día, por favor. Ya. La ponencia. Entonces, señor ponente de la
coordinador de la ponencia del proyecto de acuerdo 001, por favor, darle lectura. Gracias, señor presidente. Los suscritos ponentes para el primer debate del proyecto de acuerdo número 001, por el cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones, presentado por el señor alcalde municipal, Jonathan Andrés Pineda Gudelo, y en cumplimiento del encargo que nos hiciere el presidente de la corporación mediante la resolución número 020 del 21 de abril de 2026, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994. Procedemos a rendir informe de ponencia correspondiente previo a algunas consideraciones legales. En este orden de ideas sometemos a consideración de la Comisión Tercera Permanente el informe de ponencia que rendimos en los siguientes términos. Primero, antecedentes y trámite. El presente proyecto de acuerdo es iniciativa del señor alcalde, presentado ante esta corporación para que se cumpla con el trámite contemplado en los artículos 71, 73 y 76 de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal contenido en el acuerdo número 180 de 2024. Análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto de conformidad con el artículo 71 y el numeral 2 del literal A del artículo 91 de la Ley 136 del 94. El alcalde municipal tiene la iniciativa para presentar al Consejo el proyecto de acuerdo de la referencia por cuanto la materia regulada, la política de subsidios municipales de vivienda para reubicación, tiene una relación directa con los programas sociales de inclusión y obras públicas para la buena marcha del municipio de Copacabana. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito exclusivo regular el otorgamiento de subsidios municipales de vivienda destinados a la reubicación definitiva de hogares ubicados en zonas declaradas de alto riesgo, no mitigable o afectadas por situaciones de amenaza de origen natural, establecido por los instrumentos, requisitos, montos, mecanismos de gestión y reglas generales de aplicación de dicho subsidio. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo, en estudio se evidencia el anexo, exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94 es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese documento el alcalde expone la necesidad de establecer un marco normativo municipal que garantice la reubicación definitiva digna de los hogares en situación de riesgo o amenaza de origen natural. Con soporte del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Somos un Nuevo Aire. Y las metas del programa 2.4.1, Vivienda Digna para sus habitantes. Asimismo, presenta la sustentación constitucional, legal y fiscal del proyecto. Documentos anexos. Para el presente proyecto de acuerdo se anexa exposición de motivos con análisis de necesidad, fundamento constitucional y normativo, costo final y fuente de financiación. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo Municipal para adornar el presente proyecto de acuerdo se fundamenta en el numeral 3 del artículo 287, los artículos 311 y 313 constitucionales y la Ley 136 del 94, que le asignan al Consejo Municipal la función de adoptar las medidas necesarias para el progreso local, el mejoramiento social. Adicionalmente, el artículo 76 de la Ley 715/2001 establece como competencia municipal la de promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo Municipal número 180,
del 11 de diciembre del 2024, Reglamento Interno del Consejo Municipal, corresponde a la Comisión Tercera Permanente por tratarse de un proyecto de acuerdo relacionado con asuntos de salud y vivienda, tal como se establece en el numeral quinto del numeral tercero del artículo 72 del mencionado reglamento. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, el alcalde municipal expone que el Consejo Municipal requiere establecer un instrumento normativo claro que permita dar respuesta efectiva a la situación de las familias que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable que se ven afectadas por fenómenos de amenaza de origen natural. En ese sentido, el proyecto se enmarca en el mandato constitucional del artículo 51 de la Carta Política, que reconoce el derecho fundamental de la vivienda digna, y el componente 2.4, somos un nuevo aire para la infraestructura habitacional del Plan de Desarrollo Municipal de 2024-2027. El proyecto contempla una inversión total estimada de 2.300 millones de pesos, la cual se encuentra debidamente alineada con el marco fiscal de mediano plazo del municipio para garantizar su sostenibilidad financiera. Estos recursos están destinados específicamente al otorgamiento de subsidios y al apalancamiento de proyectos de vivienda de interés social, permitiendo así el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo 2024-2027. Tenemos un nuevo aire que busca viabilizar 88 soluciones de vivienda nueva durante el cuatrenio. En cuanto a la financiación, se propone un modelo concurrente que articula diversas fuentes, incluyendo principalmente el presupuesto municipal de inversión gestionado por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana, INVICOP. Este esfuerzo se contempla con aportes provenientes del Departamento de Antioquia a través de la empresa Viva, recursos del Gobierno Nacional, de cajas de compensación familiar y los ahorros o aportes de los propios hogares beneficiarios, con el fin de optimizar el uso de los fondos públicos y asegurar el cierre financiero necesario para cada familia. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la corporación se busca autorizar la asignación de subsidios municipales de vivienda destinados a la reubicación de hogares ubicados en zonas de alto riesgo, no mitigable o afectadas por situaciones de amenaza de origen natural. Establecer los tipos, requisitos, montos y reglas de aplicación de dichos subsidios. Regular el rol del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana INVICOP como entidad gestora y proteger la vida, la integridad y los bienes de los hogares afectados, garantizando condiciones dignas de vivienda, priorizando a la población en situación de vulnerabilidad. Análisis de legalidad del proyecto de acuerdo. El soporte constitucional y legal del presente proyecto de acuerdo se funda en las siguientes normas del artículo 51 de la Constitución Política, que establece: todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de esos programas de vivienda. El artículo 311 de la Constitución Política señala que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El numeral 6 del artículo 313 constitucional le atribuye a los consejos municipales la función de determinar la estructura de la administración municipal y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Artículo 76 de la Ley 715/2001, en sus numerales 76.2.1 y 76.2.2, establece que corresponde a los municipios con recursos propios del Sistema General de Participación u otros recursos promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacional. La Ley 3 de 1991
concibió el subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social. El decreto 1168 de 1996 precisó que los subsidios para vivienda de interés social que los municipios decidan otorgar son complementarios al subsidio nacional y podrán ser entregados en dinero o en especie. Análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto de acuerdo, procedemos a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. Solicitamos que las modificaciones que se sugieren en el presente informe sean consideradas como proposiciones modificatorias, eliminatorias, supletorias o similares para efectos del debate del proyecto de acuerdo. Honorables concejales. El título del proyecto de acuerdo por la alcaldía es el siguiente: por el cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. El título es adecuado y cumple con el principio de unidad de materia en el artículo 72 de la ley 136 del 94. Se propone dejar igual revisión del preámbulo del proyecto. El preámbulo del proyecto de acuerdo hace referencia a las atribuciones legales conferidas por los artículos 51, numeral 3, del artículo 287, 313 y 51 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 3 del 1991, la Ley 137 del 94, modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 338 de 1997 y la Ley 546 del 99, la Ley 1537 de 2012 y la Ley 2079 del 2021. Se propone precisarlo así. El Consejo Municipal de Copacabana, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especie a las conferidas en los artículos 51, 287, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 3 del 91, la Ley 136 del 94, modificada por la Ley 1551 de 2012 y la Ley 338 del 97, la Ley 546 del 99, la Ley 715 del 2001, la Ley 1537 del 2012 y la Ley 2069 del 2021 y demás normas que las complementen, modifiquen o sustituyan. Se propone dejar igual relación del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, el texto presentado por la alcaldía consta de 21 artículos organizados en 4 capítulos. A continuación se presentan las observaciones y las proposiciones de los ponentes. Artículo 1, 2 y 3. Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto autorizar la asignación de subsidios municipales de vivienda destinados a la reubicación de hogares ubicados en zonas declaradas de alto riesgo, no mitigables o afectadas por situaciones de amenaza de origen natural, mediante la entrega de soluciones habitacionales que garanticen condiciones dignas de vivienda. Artículo 2. Finalidad. El presente acuerdo tiene como finalidad proteger la vida, la integridad y los bienes de los hogares afectados por situaciones de riesgo, afectadas por situaciones de amenaza de origen natural, mediante la implementación de las medidas de reubicación definitiva y el acceso a las soluciones habitacionales dignas entregadas en especie. Artículo 3. Definiciones para la asignación y manejo de este tipo de subsidios de vivienda. Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: subsidio municipal de vivienda por reubicación, grupo familiar, es el hogar objeto del subsidio familiar de vivienda. Se entiende por hogar el conformado por una o más personas. Solución habitacional. Se entiende por solución habitacional el conjunto de operaciones que permiten a un hogar que carece de recursos suficientes y que pertenece a la población vulnerable o víctima de desplazamiento. Subsidio en dinero. Será aplicable a cualquiera de los tipos de subsidio municipal. Se otorgará con cargo al presupuesto municipal. Subsidio en especie. Será aplicable a cualquiera de los tipos de subsidios municipales donde el municipio otorgará con cargo a programas que establezca la entrega de la vivienda o de un inmueble para la construcción de vivienda nueva.
Procesos de acompañamiento social son el conjunto de acciones que promueven la inclusión social y la participación efectiva de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. Población desplazada es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales. Oferente de las soluciones de vivienda es la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, cuyo vocero es una sociedad fiduciaria o la entidad territorial o el gobierno departamental o nacional. Postulantes son los hogares que carecen de vivienda y de recursos suficientes para adquirir. Postulación es la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita por la cabeza del hogar con el objeto de acceder a un subsidio municipal de vivienda o la modalidad de reubicación definida en el presente acuerdo. Estos son los artículos que establecen de manera clara y suficiente el objeto del acuerdo. Se propone que estos artículos queden igual. Artículo 4, integración normativa. La integración normativa es la aplicación e interpretación del presente acuerdo. Prevalecerán los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia y las normas que señalan el marco normativo para la formulación, promoción y ejecución de vivienda a nivel nacional. En lo previsto en este acuerdo se aplicarán las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley, ordenanzas, acuerdos municipales y jurisprudencia de las altas cortes en todo aquello que no contravenga la naturaleza y finalidad del presente acuerdo. El artículo establece la preeminencia de los principios constitucionales y las normas del marco normativo nacional en la interpretación y la aplicación del acuerdo. Su inclusión es pertinente para garantizar la coherencia del instrumento con el ordenamiento jurídico superior. Se propone que este artículo quede igual. Se propone que este artículo quede igual, valga la redundancia. Artículos 5 y 6. Subsidio en especie, aportes en especie. Artículo 5. Subsidio en especie. Este subsidio podrá ser concurrente a los demás subsidios otorgados en dinero o en especie por el Gobierno Nacional, cajas de compensación familiar y demás entidades territoriales. Artículo 6. Aportes en especie. El municipio de Copacabana podrá realizar aportes que darán origen al subsidio en especie consistentes en la entrega de bienes fiscales, bienes entregados por compensación y demás en suelo, en estudios técnicos y diseños, obras de urbanismo, urbanización o cualquier otro tipo de inversiones financiadas con recursos del presupuesto municipal. Los aportes del municipio se podrán hacer extensivos a la adquisición de un porcentaje de viviendas, otorgamiento de subsidios a hogares vinculados, proyectos de vivienda ofrecidos por entidades públicas o privadas. Regulan la modalidad del subsidio en especie y los aportes que pueden realizar el municipio para darle origen. Se propone precisar el artículo 5, parágrafo primero, que el porcentaje del 100% del subsidio familiar de vivienda en especie aplica exclusivamente entre los límites fijados por la normativa nacional vigente y las disposiciones presupuestales de cada vigencia. Se propone que estos artículos queden igual. Artículo 7, sistema de información. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana, INVICOP, o quien haga sus veces o tenga sus competencias, coordinación de la Secretaría de Gobierno y su Oficina de Gestión del Riesgo, gestionará la implementación y el mantenimiento de una base de información sistematizada que comprenda como mínimo la demanda, la oferta, el control y seguimiento y los beneficiarios de los subsidios de vivienda. Parágrafo. El sistema de información a que hace referencia el presente artículo propondrá por la integración y cruce de información con otros sistemas similares o complementarios y por tanto alimentará su base de datos o el sistema de información con las bases de datos que suministre el Fondo Nacional de Vivienda, las cajas de compensación familiar y los demás organismos que integran el Sistema Nacional de Subsidio y Crédito Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana y Rural. Establece la obligación de INVICOP de gestionar y mantener una base de datos sistematizada sobre demanda, oferta, control, seguimiento y beneficiarios del subsidio.
Se propone que ese artículo quede igual. Artículo 8. Fuentes de recursos económicos y financieros. El subsidio municipal de vivienda por reubicación se otorgará con cargo al presupuesto de inversión, asignado por el municipio y de acuerdo con las disposiciones presupuestales. Parágrafo. Los recursos asignados por concepto de subsidio establecidos en el presente acuerdo se podrán ejecutar a través de contratos de fiducia mercantil. Determina que el subsidio se otorgará con cargo al presupuesto de inversión municipal y de conformidad con las normas vigentes en materia de proyectos de inversión social. ¿Se crema regalar agüita, por favor? El parágrafo autoriza la ejecución de recursos a través de los contratos de fiducia mercantil, lo cual es un mecanismo admitido por el ordenamiento jurídico colombiano. Se propone que este artículo quede igual. Artículo 9. Gestión. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana Invicop o el municipio de Copacabana gestionará recursos determinados a 9.1. El otorgamiento de los subsidios establecidos. 9.2. Adquisición del suelo de conformidad con lo establecido. 9.3. Asignación de recursos para estudios y diseños. Licencias y para la ejecución de las obras de urbanización del suelo. 9.4. Adquisición de un porcentaje de las viviendas de interés prioritario construidas. 9.5. Asignación de aportes del municipio en proyectos que incluyan la construcción de vivienda de interés social en el sector rural prohibidos por el Ministerio de Agricultura. 9.6. Asignación de aportes del municipio dirigido a proyectos de vivienda. 9.7. Asignación de aportes del municipio dirigido a proyectos de vivienda que incluyan soluciones habitacionales dirigidos a la reubicación definitiva a aquella población desplazada según lo definido en el presente acuerdo. Establece de manera detallada los mecanismos a través de los cuales Invicop y el municipio gestionarán los recursos para el otorgamiento de los subsidios. El artículo recoge todas las modalidades de gestión contempladas en la normativa nacional y resulta coherente con el plan de desarrollo municipal. Se propone que este artículo quede igual. Artículo 10. Subsidio para reubicación por zona de alto riesgo. Subsidio para reubicación por zona de alto riesgo, no recuperable o afectadas por situaciones de amenaza de origen natural. Es un aporte en dinero o en especie destinado a las familias vulnerables del municipio de Copacabana, que se encuentren habitando en lugares de alto riesgo no mitigables o no recuperables, o aquellas familias que por medio de un hecho de la naturaleza pierdan en totalidad sus viviendas. Define el subsidio para la reubicación por zona de alto riesgo no recuperable o afectada por situaciones de amenaza de origen natural, precisando el concepto zona de alto riesgo no mitigable. Este artículo constituye el núcleo del capítulo segundo y su contenido es completo y jurídicamente soportado. Se propone que ese artículo quede igual. Artículo 11. Requisitos. Para poder al subsidio de reubicación por desastre o zona de alto riesgo no recuperable deben cumplir con los siguientes requisitos. No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda por cualquier entidad. 11.2. Diligenciar el formulario de solicitud que será suministrado por el Instituto de Vivienda Invicop. 11.3. Fotocopia del documento de identidad del postulante que solicita el subsidio y todos los miembros del grupo familiar. 11.4. Si se trata de menores de edad a cargo de personas diferentes a sus padres o separados, debe acreditar con el respectivo documento la tutela o curaduría según el caso. 11.5. Registro civil de matrimonio o prueba de la unión marital de hecho donde conste una convivencia mínimo de 2 años
interrumpidos cuando aplique. 11.6. No poseer vivienda o derechos de proindiviso diferentes a la propiedad que se encuentra en zona de alto riesgo. 11.7. No haber sido beneficiarios de subsidios municipales o familiares de vivienda otorgado por la administración municipal o el objeto departamental o nacional. 11.8. Certificación de la oficina de gestión del riesgo o quien haga sus veces. 11.9. Certificado de tradición y libertad del inmueble de su propiedad ubicado en el perímetro de la zona afectada. 11.10. Avalúo del predio de desastre o alto riesgo y de las mejoras, lo cual se tomará como aporte del postulante para la vivienda nueva o usada. 11.12. Será requisito para aplicar este subsidio la transferencia de la propiedad en alto riesgo o desastre al municipio de Copacabana a través del instrumento público. Parágrafo primero. La presentación del formulario de solicitud por parte de los postulantes al subsidio se entiende diligencia bajo la gravedad de juramento y deberán cumplir con todos los requisitos exigidos durante la postulación. Parágrafo segundo. La postulación no concede por sí sola al derecho de la asignación del subsidio, pero es el primer paso para acceder al beneficio de allí. Establece los requisitos para acceder al subsidio de reubicación. Se trata de un artículo extenso y detallado que regula adecuadamente las condiciones de acceso. Se propone incluir un parágrafo adicional que faculta a la administración municipal para actualizar mediante decreto los formatos y requisitos documentales cuando ello sea necesario por cambios normativos nacionales, sin que ello implique modificar los requisitos sustanciales del acuerdo. Se propone que el artículo quede igual. Artículo 12. Monto de los subsidios. Los subsidios en dinero o en especie otorgados como parte de cierre financiero de los hogares postulantes para la adquisición de vivienda se establecen de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para cada vigencia y las condonaciones generales de cada uno de los programas o proyectos que se ejecuten. Modalidad subsidio, valor máximo en vivienda, valor máximo subsidio en dinero. Esperen un momento, muchachos. Muchas gracias. Parágrafo primero. Ah, Nada, Conces. Parágrafo primero. Cada uno de los subsidios a que hace referencia el presente artículo podrá complementarse con los recursos otorgados por cualquier otra entidad de nivel nacional o territorial que estén destinados a promover el acceso a la vivienda de interés social y prioritario. Fija los montos máximos de los subsidios conforme a los rangos establecidos en el proyecto para la vigencia 2026. Se propone que este artículo quede igual. Artículos 13, 14, 15 y 16. Gestión, coordinación, vigencia y asignación. Artículo 13. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana en BICOP realizará un estudio de cada proyecto para determinar el valor del subsidio asignado dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada una de las familias. Artículo 14. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana en BICOP o a quien haga sus veces coordinará la asignación, es decir, la selección de los beneficiarios de los aportes a los proyectos de iniciativa pública o público-privada, que se conviertan en subsidios en dinero o especie para los hogares, que promuevan proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Sin embargo, el desembolso del subsidio se realizará directamente por el municipio de Copacabana. Artículo 15. Vigencia de los subsidios. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana en BICOP, quien haga sus veces, determinará de acuerdo con el proyecto el tiempo de ejecución y entrega de las viviendas, la vigencia del subsidio en dinero o en especie. Artículo 16. Asignación y desembolso. El
El municipio, a través del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana, realizará el proceso de seleccionar los beneficiarios del subsidio a través de resolución motivada y notificación de la misma. Será la constancia de asignación. Cuando se trate de proyectos específicos, el aporte del subsidio municipal de vivienda otorgado a los beneficiarios se podrá realizar por parte del municipio directamente a fideicomisos constituidos por el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario VIP o de vivienda de interés social BIS. Las condiciones y las garantías serán definidas por el contrato de fiducia. Estos artículos regulan los aspectos operativos del subsidio, el estudio socioeconómico por parte de Invico para la determinación del valor del subsidio, la coordinación de la asignación y desembolso por parte de Invico, la vigencia del subsidio en dinero o en especie conforme al proyecto específico y el proceso de selección de los beneficiarios mediante resolución motivada. Su contenido es adecuado y no requiere modificaciones. Se propone que estos artículos queden igual. Artículos 17 y 18. 17. El 17 al 18 es la prohibición de enajenación y autorización para enajenar. 17. Prohibición de enajenación de la vivienda y derecho de preferencia. Los beneficiarios del subsidio municipal de vivienda no podrán realizar la transferencia del dominio de la unidad habitacional adquirida con recursos del subsidio municipal o dejar de residir en ella antes de haber transcurrido el término por la ley. Parágrafo primero. La restitución del subsidio municipal de vivienda deberá realizarse en su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento en el cual se realice la restitución. Parágrafo segundo. Una vez vencido el plazo establecido en la ley, el municipio tendrán un derecho de preferencia para la compra del inmueble en el evento en el que el propietario decida vender la vivienda. La metodología para definir el valor de compra será equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes indicado en la respectiva escritura de compraventa inicial del inmueble. Las viviendas adquiridas en ejercicio de este derecho de preferencia se convertirán en subsidio en especie a favor de otros hogares que cumplan las condiciones previstas en este acuerdo y en las normas que lo complementen o desarrollen. Parágrafo tercero. La prohibición de transferencia y derecho deberá ser escrito en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Artículo 18. Autorización para enajenar o dejar de residir. El municipio de Copacabana, a través del Instituto de Vivienda Invicop, podrá autorizar la enajenación o transferencia o la posibilidad de dejar de residir en el inmueble que fue adquirido con recursos del subsidio cuando se acrediten las razones de fuerza mayor o caso fortuito. Parágrafo primero. En el municipio de Copacabana determinará mediante acto administrativo las soluciones en las cuales procederá la autorización por parte del municipio para la enajenación de las soluciones de vivienda adquiridas. Parágrafo segundo. El registrador de instrumentos públicos que con ocasión de sus funciones tengan conocimiento de enajenación de viviendas obtenidas con el subsidio municipal de vivienda deberán poner tal situación en conocimiento del municipio de Copacabana. Establecer las restricciones y condiciones para las disposiciones de los inmuebles adquiridos con recursos del subsidio municipal. El derecho de preferencia del municipio y los supuestos de autorización de enajenación por fuerza mayor o caso fortuito. Estas disposiciones son coherentes con la normativa nacional y con el fin social del subsidio. Se propone que estos artículos queden igual. Artículos 19 y 20. Legalización del subsidio y renuncia. Artículo 19. Requisitos para la legalización del subsidio municipal para vivienda por reubicación. El beneficio del subsidio para vivienda VIP o BIS deberá legalizar el subsidio asignado y entregado con la entrega en el municipio a través del instituto.
es de interés social y reforma urbana de Copacabana Invicop, o quien haga sus veces de los siguientes documentos: copia de la escritura pública, certificado de libertad y tradición, en donde conste la propiedad por parte del beneficiario de subsidio de vivienda con vigencia no mayor a 30 días. Artículo 20. Renuncia del hogar beneficiado. El hogar beneficiario del subsidio municipal de vivienda podrá renunciar voluntariamente mediante comunicación suscrita dirigida al Instituto de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana Invicop. 1. Cuando no se haya recibido el subsidio, bastará la comunicación escrita con la manifestación expresa la renuncia. 2. Si recibió la vivienda, deberá entregarla en el mismo estado en que la recibió. Parágrafo primero. En cualquiera de los casos descritos en el presente artículo, el beneficiario deberá correr con los gastos y costos necesarios para restablecer las condiciones con autoridad a la asignación, correspondientes a impuestos u o servicios que se hubiesen causado, transferencias de inmuebles y las expensas, licencias, permisos o reconocimientos requeridos según esta modalidad del subsidio. Parágrafo segundo. En los casos aquí establecidos, el Instituto de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana Invicop, o quien haga sus veces, valorará las condiciones de entrega y restitución del respectivo subsidio y podrá negar la solicitud de renuncia del mismo mediante acto administrativo motivado. Parágrafo tercero. Cuando fallezca alguno de los integrantes del hogar o alguno renuncie al subsidio, los demás integrantes del grupo familiar mayores de edad podrán continuar con el proceso de asignación del subsidio, siempre que cumplieran con todos los requisitos exigidos para la respectiva modalidad. Regulan los requisitos para la legalización del subsidio municipal una vez otorgado y las condiciones bajo las cuales el hogar beneficiario puede renunciar al mismo. Su contenido es adecuado. Se propone que estos artículos queden igual. Artículo 21. La vigencia. El artículo original es el siguiente. Artículo 21. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación previa sanción y deroga todas las disposiciones de carácter municipal que le sean contrarias, excluyendo de esta derogatoria el acuerdo 010 del 27 de mayo del 98. Se pone que el artículo quede de la siguiente manera. Artículo 21. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación previa sanción legal y deroga todas las disposiciones de carácter municipal que le sean contrarias, excluyendo de esta derogatoria el acuerdo 010 del 27 de mayo del 1998. Se propone la modificación por razones de técnica normativa para hacer explícita la excepción a la derogatoria que el mismo texto del proyecto de acuerdo contempla respecto al acuerdo 010 del 98. Análisis de costo fiscal. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819/2003, el proyecto de acuerdo que ordena gasto o que otorgue beneficios tributarios debe hacerlo explícito su costo fiscal y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento del mismo. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo da cumplimiento a esta obligación, indicando que se proyecta una inversión total de 2.300 millones de pesos durante el cuatrenio 2024-2027, recursos contemplados en el marco fiscal de mediano plazo del municipio y articulados con fuentes de financiación concurrentes del departamento de Antioquia a través de VIVA, cajas de compensación familiar y aportes de los hogares beneficiarios. Lo anterior garantiza la compatibilidad del proyecto de acuerdo con el principio de sostenibilidad fiscal, honorables concejales. Conclusión. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y legalidad, responde a una necesidad social real, tiene soporte normativo constitucional, legal y suficiente, cuenta con el respaldo presupuestal coherente con el Plan de Desarrollo Municipal y sus disposiciones
son compatibles con la normativa nacional vigente en materia de vivienda de interés social. Desde la ponencia se propone tener en cuenta las modificaciones y precisiones señaladas y votar positivamente el proyecto de acuerdo. Proposición. Con lo anterior, análisis y estudio, presentamos el informe de ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 01 de 2026, cuyo título dice, por el cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. Solicitamos sea aprobado en primer debate el informe de ponencia para que se continúe con el trámite en segundo debate ante la plenaria del Consejo Municipal de Copacabana. Juan David Quintero Arango, concejal proponente, concejal coordinador ponente, Gilbert Andrés Montoya Bernal, concejal ponente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Juan David Quintero, ponente del proyecto de acuerdo 001, por suficiente ilustración ante este proyecto de acuerdo. Señor secretario, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Listo. Habiendo suficiente ilustración por el coordinador ponente Juan David Quintero, el concejal Juan David Quintero, señor secretario, y ya sabiendo también que cada uno de los concejales tenemos en nuestros correos y en nuestro WhatsApp estos proyectos de acuerdo donde tenemos suficiente ilustración, vamos a darle votación a este informe, señor secretario. Por votación nominal, por favor. Gracias, señor vicepresidente de la Comisión Tercera. Procedo a realizar votación nominal. Quintero Arango Juan David. Positivo. Edwin Alexander Gómez. Positivo. Juan Camilo Ramírez Gallón. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Y Suárez Acevedo Daisy Llorani. Positivo. Señor vicepresidente de la Comisión Tercera, tenemos 4 votos positivos de 4 corporados en el recinto. El informe de ponencia presentado por el concejal en este momento, Juan David Quintero, pues ha sido aprobado. Muchas gracias, señor secretario. Con 4 votos positivos, señor secretario, continuamos con poner a consideración el título. Pero, Juan. Un receso, señor concejales. Esteban. Y
verificando el quórum, una vez surtido el receso, permito realizar el llamado a lista. Quintero Arango, Juan David. Presente. Gómez, Edwin Alexander. Presente. Ramírez Gallón, Juan Camilo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Presente. Suárez Acevedo, Daisy. Presente. Concejal Edwin Alexander Gómez, tenemos suficiente quórum para continuar deliberando y decidiendo referente al trámite en mención. Habiendo 4 concejales presentes, vamos a continuar con la comisión, con esta sesión de comisión permanente tercera. Señor secretario, siendo las 5:21 de la tarde, continuamos con nuestra sesión permanente tercera. Señor secretario, vamos a darle lectura a la proposición como termina. La proposición, dando lectura a la proposición relacionada en el informe de ponencia, ya señalado, dice como a renglón seguido se lee: con el anterior análisis y estudio presentamos informe de ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 001 del 2026, por el cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones, cierro comillas. Solicitamos sea aprobado en primer debate el informe de ponencia para que continúe su trámite en segundo debate ante la plenaria del Honorable Consejo Municipal de Copacabana. Juan David Quintero Arango, concejal. Gilbert Andrés Montoya Bernal, concejal ponente. Señoras concejales, leía la proposición como termina, se abre la discusión. Señora concejala Daisy, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor vicepresidente de la Comisión Tercera. Un saludo muy especial para usted, para los honorables concejales, para nuestro gerente de Invicó, personal también de la administración, la abogada, las personas que nos acompañan en las gradas. Vicepresidente, yo quería poner en consideración algunas modificaciones que van encaminadas a poder darle un poco más de profundidad al proyecto y garantizar así de esta manera que se pueda dar de forma efectiva este proyecto que se presenta ante el Consejo. Iniciando por el título, ya que hoy el proyecto va encaminado en que se va a otorgar unos subsidios en materia de reubicación para las personas que hoy presentan estos espacios. Queremos modificarlo de la siguiente manera, con el fin de darle una profundidad al nombre del proyecto, que quede así: por el cual se reglamenta la asignación de subsidios municipales de vivienda destinados a la reubicación de hogares en zona de alto riesgo no mitigable, y se dictan otras disposiciones. En el título se buscó que se implementara la asignación de subsidios municipales, esto a su vez que los títulos hablan de lo que contiene el proyecto, entonces darle esa prioridad también a que se va a otorgar subsidios dentro del mismo proyecto. Otra consideración que pongo ante ustedes es que en el artículo 6 habla de riesgos de nulidades contractuales, investigaciones disciplinarias. Dice así: con el fin de eliminar el riesgo de nulidades contractuales, investigaciones disciplinarias y responsabilidad fiscal, es necesario integrar en este artículo las normas que regulan la contratación estatal, la valoración técnica y control administrativo, garantizando la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, se sugiere la adición de un parágrafo en los siguientes términos. Realmente el artículo 6 está bien, lo que busca es que se especifique diciendo que los aportes en especie de que trata el presente artículo deberán sujetarse a las normas de contratación estatal, gestión fiscal, bienes públicos y presupuestos aplicables cuando se trate de suelo,
inmuebles, estudios, diseños u obras, su valoración deberá estar soportada técnicamente y quedar incorporada en el expediente administrativo o contractual correspondiente. ¿Esto por qué? Porque el subsidio no solamente se trata de un tema monetario, sino que también está hablando la administración de poder otorgar otros subsidios en especie para poder garantizar la vivienda de alguna manera, dependiendo del caso que se presente ante la administración, los que están hoy ofertando ante este proyecto. Entonces la idea es que las personas conozcan y sepan que también deben de tener unos soportes y que la administración debe de tenerlos y guardarlos en el archivo contractual. El artículo número 9 habla que se sugiere eliminar el numeral 9.6 toda vez que autoriza una focalización hacia grupos como educadores, deportistas, entrenadores, funcionarios públicos, servidores de elección popular y artistas. No está en concordancia con el objetivo general del proyecto, que es la reubicación de hogares de alto riesgo o afectados por amenaza natural, y desconoce los criterios de focalización del gasto social en vivienda para población vulnerable establecidos, que busca que se elimine este artículo que habla de que el subsidio y este proyecto vaya también a entrenadores, educadores, funcionarios públicos, y que solo nos enfoquemos a personas vulnerables, la población vulnerable. Y adicional a esto, el artículo habla dice de la siguiente manera: asignación de aportes del municipio dirigido a proyectos de vivienda que incluya soluciones habitacionales diseñados con criterios de enfoque diferencial. Hasta ahí dejar el artículo para que el resto sea eliminado, y hablando a futuro en otros espacios de subsidios de vivienda, de ofertas de vivienda, ya se haga un proyecto para esta población, pero que solo hoy este proyecto sea enfocado a familias vulnerables en alto riesgo. El artículo número 10 dice: se sugiere modificar la redacción del artículo número 10 porque el artículo dice de esta manera: se entenderá por zona de alto riesgo no mitigable la condición de una vivienda o predio en particular, donde técnicamente se detecten características internas o externas que representen riesgos a la vida o genere un desplazamiento obligatorio para la protección del bien jurídico mayor. Dicha condición será acreditada. Entonces aquí es donde queremos que el artículo número 10 contenga este contenido. Dicha condición será acreditada exclusivamente mediante el concepto técnico expedido, en este caso por la Dirección de Planeación. ¿Quiénes son los que expiden el certificado de alto riesgo en el municipio? Planeación. Entonces, se busca, vicepresidente, que este artículo sea enfático en que solo es acreditado por la Dirección de Planeación. Teníamos una duda con respecto al artículo 11, pero hablando con el gerente de Invicó, y es que uno de los requisitos para acceder al subsidio de vivienda es que su unión marital de hecho debía de ser mayor a 2 años, pero conversando con la administración, con el gerente de Invicó, este requisito habilitable solo se aplica. Viendo el articulado, está específico de que solo se aplica, para que no se quedara pues como suelto y que no fuera un limitante a la hora de que las personas hoy se postularan ante este proyecto. Básicamente esas son mis recomendaciones para ponerlas en consideración. Había solicitado el marco para poder garantizar que dentro de la administración sí hayan los recursos para el subsidio. Efectivamente nos lo enviaron y garantizan. Debemos de garantizar que hoy los subsidios tengan un sustento económico. Hoy lo tenemos y eso nos permite ver con buenos ojos que desde la administración, desde la gerencia de Invicó, tenemos el recurso para poder ayudarles a estas familias. Eso era, señor vicepresidente, ponerlo en consideración para robustecer el proyecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, concejala Daisy. Tiene la palabra el concejal Gilbert Montoya. Vicepresidente Edwin, muchas gracias por el uso de la palabra. Yo simplemente quería dejar en conocimiento pues de la Comisión Tercera Permanente, de todos sus miembros, que el concejal Julián Tobón hizo llegar unas observaciones a los concejales ponentes, tanto al concejal Juan David Quintero, quien es el coordinador, como mi persona, que también soy concejal ponente, con varias observaciones acerca del proyecto de acuerdo, y pues me parece que este es el espacio propicio para que el gerente de Invicoop y también la abogada, digámoslo, como que nos den luces acerca de las observaciones y nos resuelvan las dudas que quizás tiene aquí el concejal. Entonces voy a hacer un resumen muy sucinto de las que son. Hay unas relacionadas al artículo 13, 14 y 16, donde el concejal menciona que el proyecto no establece un sistema objetivo de priorización entre los hogares que cumplan los requisitos de postulación. Otro sobre los artículos 11, 15 y 16, donde nos menciona que el texto del proyecto no fija términos máximos para ninguna de las etapas del proceso. Otra sobre el artículo 9, específicamente el 9.6, donde menciona que, creo que ahí coincidiendo con lo que mencionaba ahorita la concejal Daisy Suárez, incluye como destinatarios de los aportes municipales a educadores, deportistas, entrenadores, funcionarios públicos de elección popular y personas que realizan actividades culturales. Otro también sobre el universo de familias en situación de riesgos y la suficiencia presupuestal. Y finalmente también sobre el control político y el seguimiento por parte del Consejo Municipal, ya que el acuerdo no contempla ningún mecanismo de rendición de cuentas ante el Consejo Municipal sobre la ejecución del programa. Entonces también para que por favor el gerente o quien él considere pertinente pues nos aclare estas dudas, que ellos ya igualmente, de igual manera tienen conocimiento de ellas, pues el concejal Julián Tobón también las dejó allí expresas y ellos ya tienen conocimiento de ellas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, concejal Gilbert. Tiene la palabra el concejal Juan David Quintero para que de ahí luego el gerente Invicoop nos dé respuesta a las dudas que los concejales han hecho hasta el momento. Concejal Juan David Quintero, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hombre, yo quiero invitar de pronto como un poquito a la cordura. Vea, muy valiosos los aportes que hace el concejal Julián Tobón, pero primero, el concejal Julián Tobón no pertenece a la Comisión Tercera. Segundo, estamos en primer debate. Tercero, el concejal Julián Tobón, el 29 de octubre, se ganó una curul bajo elección popular y por ende, él en segundo debate puede proponer hacer las modificaciones que le correspondan al proyecto de acuerdo en beneficio de la comunidad, si él no lo ve pertinente o ve que está afectando el proyecto de acuerdo. Es primera vez que yo veo una carta de un concejal a una comisión, teniendo micrófono y teniendo la posibilidad de presentar las proposiciones o modificaciones en una plenaria. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Juan David Quintero. Tiene uso de la palabra el gerente de Invicoop. Sí. Pero me deja, pues, respondo, no respondo. Muy buenas tardes, honorables concejales, a mi equipo de gabinete, a la asesora, mi equipo de Invicoop, a la doctora María Camila, a todo el equipo del Consejo Municipal y a las personas que nos acompañan en las gradas. Muy buenas tardes. Bueno, voy a comenzar contestando las dudas que tiene el concejal Julián Tobón para generar una mayor claridad. Y seguimos con las dudas de... Yo no me demoro nada. Y después continuamos con las dudas de la honorable concejal Daisy Suárez. Con respecto a la primera duda
del honorable concejal Julián Tobón, que habla sobre los criterios de selección y priorización de beneficiarios sobre el artículo 13, 14 y 16, nos parece desde la administración municipal e Invicoop una observación muy válida, la cual valoramos muy positivamente. En efecto, el proyecto no incluyó un sistema rígido de priorización o desempate, porque en la práctica estos criterios pueden variar dependiendo la naturaleza del riesgo, la composición del hogar y las condiciones socioeconómicas. Es decir, son criterios que atienden a ser dinámicos y deben adaptarse a cada caso concreto. Sin embargo, consideramos que su propuesta es pertinente y podría ser de recibo incorporar un artículo que faculte al señor alcalde para reglamentar mediante acto administrativo los criterios de priorización y desempate, garantizando así una mayor claridad y transparencia. Esta pregunta me parece válida porque esta misma inquietud me la hizo el concejal Jonathan Chaverra ayer en medio de la socialización del proyecto. La segunda duda, que es sobre la ausencia de plazos en el proceso de postulación, evaluación y entrega, es importante que tengamos claro que esto no es una convocatoria, ¿cierto? Entonces se reciben los casos por demanda y se prioriza según el caso particular de cada persona, que como lo mencionábamos ayer en la socialización, se deben cumplir unos requisitos habilitantes y es con respecto a esto que se van a asignar los cupos en caso de que cumplan. La tercera pregunta, que habla sobre la inclusión de beneficiarios ajenos al objeto del acuerdo, que es una pregunta que también hizo una sugerencia que también hace la concejal Daisy Suárez, y es acerca de segmentar y concretar más ese articulado para que quede focalizado más en la población víctima de desastre natural, en la población que ocupa una zona de alto riesgo no mitigable. Entonces, en este proyecto de acuerdo tiene como eje central la atención a esa población, bajo el enfoque de que también puede ser personas vulnerables. En ese sentido, consideramos pertinente ajustar la redacción, como lo sugiere la concejal Daisy Suárez, manteniéndolo hasta el punto que dice enfoque diferencial y eliminando los elementos posteriores que podrían generar interpretaciones alejadas al objeto del acuerdo. Así podemos fortalecer la coherencia del proyecto y garantizamos que los recursos estén efectivamente dirigidos a las familias que se encuentran en alto riesgo no mitigable. Y con respecto a la última pregunta sobre el universo de las familias en situación de riesgo y la suficiencia presupuestal, este proyecto tiene un enfoque diferencial en el sentido de que busca atender a todas las familias que se encuentran en condición de riesgo no mitigable, sin excluir situaciones que puedan surgir en el territorio. Sin embargo, también es importante aclarar que el acuerdo no implica una cobertura inmediata para todos los casos, sino que permite organizar la atención de manera progresiva con base a los criterios de priorización técnica, como el nivel de riesgo y su condición de vulnerabilidad. En ese sentido, más que excluir o limitar, el acuerdo nos da una herramienta para incluir a todos los casos que cumplan con las condiciones, pero bajo la lógica de la priorización sea responsable y acorde a la capacidad del municipio. Aquí es importante aclarar que no es un proyecto de acuerdo enfocado en una población en específico. Muchas gracias, honorables concejales. Muchas gracias, gerente, por su ilustración y por responderle a los concejales estas dudas. Entonces, tiene la palabra la jurídica del oficio 1, María Camila, de la oficina Invicoop. Muy buenas tardes, señores concejales que nos acompañan hoy y a las personas que nos acompañan desde las gradas. Pues más que todo me voy a enfocar en las proposiciones que realiza la concejala Daisy, pues en aras de que el gerente ya nos pudo responder algunas del concejal Julián Tobón. La primera
La primera, frente al título. Respetuosamente creo que hay que leer el título en concordancia con el objeto del proyecto de acuerdo. La concejala Daisy nos hace la sugerencia de que seamos más específicos, incluyendo en el título las zonas declaradas de alto riesgo no mitigable. Pero si vamos a leer el objeto, que de cierta forma nos define el alcance del proyecto de acuerdo, incluye las zonas declaradas en alto riesgo no mitigable o afectadas por situaciones de amenaza de origen natural. Yo pienso que la vocación del acuerdo, y es una mirada personal, pero creo que también la comparten muchos de ustedes, es generar una herramienta de solución habitacional a largo plazo. Mientras más la limitemos, menos eficaz es, ¿cierto? Y eso yo creo que es claro en materia de políticas públicas y de este tipo de herramientas, que la idea es que duren en el tiempo. ¿Listo? Frente a la proposición número 2 del artículo 6, yo tengo que ser clara en algo, y es que no todo aporte en especie se ejecuta a través de contratación estatal. Por ejemplo, el proyecto que hoy tenemos, proyecto LUAS, que el lote lo pone el municipio, no hay contratos de por medio, ¿cierto? Entonces, pero traigo a usted una tranquilidad normativa que está dispuesta en el artículo 4, donde se puede fijar que dice integración normativa, y no solo trae disposiciones normativas de materia legal, sino que la integra políticas públicas, ordenanzas y demás acuerdos. Digamos que es un método de interpretación amplio que de cierta forma trae lo que usted ya quisiera interpretar o, digamos, aplicar en materia de los subsidios, sea en especie o sea en dinero. Con respecto a la observación número 3 del artículo 9.6, como lo dijo el gerente, hay que darse en una lectura integral, ¿cierto? No estamos hablando de focalizar el subsidio, estamos hablando de gestionar iniciativas, ¿cierto? Pero si el deseo es dejarla y limitarla solamente a población con enfoque diferencial, pues ya será pues una proposición que se votará y será de recibo por los demás concejales. Frente a la observación número 4 del artículo 10, donde solicitabas que el concepto se emitiera por parte de planeación municipal. Este requisito ya está especificado en el artículo 11.8, donde dice que la certificación deberá ser emitida por la Oficina de Gestión del Riesgo o quien haga sus veces. Entonces es requisito para la presentación, no requisito del subsidio, ¿cierto? Es requisito que debe cumplir la persona. Por eso se ubica en el numeral 11. Y frente a la última observación del numeral 11.5 con respecto a la sociedad marital, de hecho ya lo habíamos aclarado que sí aplica el requisito, si no, no hay, digamos, inconveniente al respecto, y el numeral ya lo contempla. Ya esa sería mi intervención, vicepresidente. Muchas gracias a la jurídica María Camila por suficiente ilustración a estas dudas que hacía los honorables concejales. En este orden de ideas vamos a proceder a la votación. Vamos a proceder a la votación. Señor secretario, con votación nominal vamos a darle paso al articulado. Tiene la palabra, tiene el uso de la palabra el concejal Juan David Quintero. No. Claro que Daisy tiene una proposición. Vamos a dar votación a la proposición de cómo termina y al informe de la ponencia. ¿Cómo se llama? Sí.
Anuncio que va a cerrar, anuncio que queda cerrado. Señor secretario, por favor, con voto nominal. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Suárez Acevedo Daisy. Positivo. Se informa, señor vicepresidente, que ha sido aprobada la proposición. Con 4 votos positivos queda aprobada la proposición como termina el proyecto de acuerdo. Señor secretario, el informe del proyecto de acuerdo. Señor secretario, por favor, vamos a dar votación al articulado. ¿Algún concejal tiene alguna objeción hacia el articulado? Tiene la palabra el concejal Gilbert Montoya. Muchas gracias, señor vicepresidente, para hacer la proposición de que como ya se hizo lectura del articulado, se vote en bloque el articulado, señor vicepresidente. Muchas gracias. Y se omita la lectura. Vamos a darle paso a la proposición que acaba de hacer el concejal Gilbert Montoya de votar en bloque el articulado y dando título, ya que hubo suficiente ilustración por parte de el coordinador ponente Juan David Quintero, y lo cual también reposa en los correos y en el WhatsApp este informe de los concejales de la Comisión Tercera. Señor vicepresidente, qué pena, para que simplemente se omita la lectura, que la proposición sea que se omita la lectura, no votar en bloque, por favor. Entonces solamente le vamos a dar, vamos a someter a votación el articulado. Se somete en consideración esta propuesta, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Señor presidente, con voto nominal, por favor. Vamos a llamar a los concejales. Señor vicepresidente, dando trámite a la proposición elevada por el honorable concejal Gilbert Andrés Montoya, votación nominal. Juan David Quintero Arango. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Positivo. Y concejal Suárez Acevedo Daisy Yurani. Positivo. Señor vicepresidente, la proposición presentada, valga la redundancia, por el concejal Gilbert Andrés Montoya ha sido aprobada. Con 4 votos positivos es aprobada la propuesta del concejal Gilbert Montoya. Vamos a proceder al siguiente punto, a la votación al preámbulo. O sea, claro. Vicepresidente, muchísimas gracias. Quiero, por favor, votar de forma individual los artículos 6, 10, 9, de forma individual, los demás en bloque, señor vicepresidente. Señores concejales, ponemos en consideración la propuesta de la concejala Daisy Suárez de votar los artículos 6, 9 y 10 individuales y los demás en bloque. Anunció voto nominal. Sí, señor vicepresidente. Juan David, voto nominal. Juan David Quintero Arango. Positivo. Gómez Edwin Alexander.
Negativo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Daisy Yurani Suárez Acevedo. Positivo. Señor vicepresidente, la proposición presentada por la concejal Daisy Suárez ha sido aprobada con 3 votos positivos de 4 corporados de la comisión permanente. Sí. Gracias, señor presidente. Entonces, con 3 votos positivos es aprobada la propuesta de la concejala Daisy Suárez. Señor presidente, señor secretario, vamos a votar el artículo número 6, por favor, llamar a voto nominal. No, Gilbert, ¿lo leo? Tiene la palabra la concejala Daisy Suárez. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. En el artículo número 6 propongo que se le anexe un parágrafo que especifique todo el tema de la contratación estatal, que diga así: los aportes en especie de que trata el presente artículo deberán sujetarse a las normas de contratación estatal, gestión fiscal, bienes públicos y presupuestos aplicables. Cuando se trate de suelo, inmuebles, estudios, diseños u obras, su valoración deberá estar soportada técnicamente y quedar incorporada en el expediente administrativo o contractual correspondiente. Este parágrafo, señor vicepresidente, busca que lo anterior mencionado tenga un soporte técnico. Muchísimas gracias, vicepresidente. Señores concejales, leía la propuesta por la concejala Daisy Suárez. Señor secretario, por favor, procedemos a votación nominal. Sí, señor vicepresidente, de acuerdo a la proposición presentada por la concejal Daisy Suárez respecto al artículo 6 del proyecto de acuerdo número 001, votación nominal. Quintero Arango Juan David. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Negativo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Negativo. Y Suárez Acevedo Daisy Yurani. Positivo. Señor vicepresidente, concejal Gómez Edwin Alexander, se informa que hay 2 votos positivos por la proposición y 2 votos negativos, habiendo pues un empate respecto a esta proposición modificada por el artículo, a fin de modificar el artículo 6 del proyecto de acuerdo. En ese orden de ideas y de conformidad pues a lo establecido en el reglamento interno, pues la propuesta se entiende despachada desfavorablemente. Habiendo empate y como dice el señor secretario en el reglamento interno, la proposición queda negativa. Señor secretario, por favor, vamos a proceder a la votación del artículo número 9 con votación nominal. Tiene el uso de la palabra la concejala Daisy Suárez. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. De igual forma, quiero hacerle una modificación al artículo número 9, en donde se limite, regálame un segundito, yo lo leo acá. En donde se limite a quedar así. Artículo 9.6. Asignación de aportes del municipio dirigido a proyectos de vivienda que incluya soluciones habitacionales diseñadas con criterios de enfoque diferencial,
que el 9.6 solo quede hasta enfoque diferencial, que es donde se busca de alguna manera poderlo expandir, pero especialmente en algunos grupos poblacionales, sin mencionar los que están allí mencionados. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, concejala Daisy, por su proposición. Ya con suficiente ilustración de la concejala Daisy Suárez de cómo queda el artículo 9, señor secretario, vamos a darle votación nominal. Votación nominal respecto a la proposición de modificar o adicionar artículo 9 del proyecto de acuerdo 01, votación nominal. Quintero Arango Juan David. Negativo. Gómez Edwin Alexander. Negativo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Negativo. Y Suárez Acevedo de Cibrane. Positivo. Señor vicepresidente, 3 votos negativos, 1 voto positivo. La proposición de modificar, adicionar el artículo 9 individualmente del proyecto de acuerdo de mención ha sido negada. Con 3 votos negativos, 1 positivo, la propuesta queda como estaba, el artículo queda como se encontraba en el momento. Señor presidente, por favor, vamos a dar paso al artículo número 10. Concejala Daisy tiene uso de la palabra. Juan va a votar también negativo. Juan. Pero tuvo el chance, claro, pero le dimos la oportunidad. Señor vicepresidente, en el ejercicio y en la dinámica que se está dando, la votación del articulado, desisto de continuar con los demás artículos y que los demás sean votados en consideración de la comisión. ¿Qué me voy a poner a darlo ahora ahí? Tiene la palabra el concejal Juan David Quintero. Honorable concejal, en vista de que la concejal Daisy retira las modificaciones a los artículos que propuso, propongo entonces que todo el articulado se vote en bloque. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Juan David Quintero. Vamos a proceder a la propuesta que hace el compañero Juan David Quintero de votar el articulado en bloque. Señor secretario, por favor. Dando trámite a la proposición presentada por concejal Quintero Arango, me permito realizar la siguiente. Quintero Arango Juan David. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo Daisy. Positivo. Señor vicepresidente, la propuesta ha sido aprobada con 4 votos positivos. Con 4 votos positivos ha sido aprobada la propuesta del concejal Juan David Quintero de votar el articulado en bloque. Señor secretario, procedemos con el siguiente punto de votar el articulado. Señor vicepresidente, se ha presentado hasta el momento pues el informe de ponencia y el proyecto de acuerdo, es número 001 del 2026. Se procede a realizar votación nominal del articulado completo de dicho proyecto de acuerdo. Quintero Arango Juan David. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo Daisy. Positivo. Señor vicepresidente, el articulado del proyecto de acuerdo número 001 del 2026 en primer debate es aprobado con 4 votos de 4 concejales presentes en el recinto. Con 4 votos positivos es aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 0001. Señor secretario, vamos a darle lectura
al preámbulo del proyecto de acuerdo para someterlo a votación. El proyecto de acuerdo número 001 del 2026 presentado el Consejo de Copacabana ante esta Secretaria General dice como a renglón seguido se lee para su aclaración y a fin de dar transparencia en este primer debate. Abro comillas. En uso de sus atribuciones legales y en especial, las conferidas en los artículos 51, numeral 3 del artículo 287, 313 y 51 de la Constitución Política Colombiana, la Ley 3 de 1991, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, la Ley 388 de 1997, la Ley 546 de 1999, la Ley 1537 del 2012 y 2079 de 2021 y las demás normas que reglamenten, modifiquen o sustituyan. Cierro comillas. Se somete a consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo. Anuncio que queda abierto. Anuncio que va a cerrar. Señor secretario, por favor, vamos a darle votación nominal al preámbulo del proyecto de acuerdo con votación nominal. Sí, señor vicepresidente, una vez leído y aclarado el preámbulo presentado en el proyecto de acuerdo número 001-2026, puesto en consideración, se somete a votación nominal en este momento en primer debate. Comisión tercera, Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo, Daisy. Positivo. Señor vicepresidente de la Comisión Tercera Permanente, el preámbulo del proyecto de acuerdo número 001 del 2026 en primer debate es aprobado. Con 4 votos positivos es aprobado el preámbulo del proyecto de acuerdo 001. Señor secretario, por favor, vamos a darle lectura al título del proyecto de acuerdo 001 para someterlo a consideración y votación. Dando lectura literal al título del proyecto de acuerdo número 001 del 2026, se procede de la siguiente manera. Abro comillas, por el cual se dictan disposiciones en materia de reubicación en el municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. Cierro comillas. Señores concejales, se somete a votación. Anunció que va a cerrar. Queda cerrado. Señor secretario, por favor, votación nominal, el título, cómo queda el proyecto de acuerdo 001. De el título presentado en el proyecto de acuerdo número 001, ya leído hace unos momentos, sometido a consideración en primer debate ante la Comisión Tercera Permanente, votación nominal. Juan David Quintero Arango. Positivo. Gómez, señor Alexander. Positivo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Y Daisy Yurani Suárez Acevedo. Título. Negativo. Señor vicepresidente de la Comisión Tercera, el título del proyecto de acuerdo 001 ha sido aprobado literalmente como fue presentado ante esta corporación, con 3 votos positivos de 4 concejales presentes en el momento. Con 3 votos positivos queda aprobado el título del proyecto de acuerdo 001. Señores concejales, ¿están de acuerdo que este proyecto de acuerdo 001 pase a plenaria para ser votado? Señor secretario, perdón, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Señor secretario, con votación nominal vamos a darle trascendencia a este
a esta proposición. Sí, señor vicepresidente, dando claridad, la proposición final presentada en el informe de ponencia presentado, valga la redundancia, a fin de que este proyecto de acuerdo pase a plenaria en segundo debate, ya discutido y aprobado también lo que corresponde al articulado, título y preámbulo, se somete a votación nominal a fin de que proceda a su segundo debate. Quintero Arango Juan David. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo Daisy. Sí. Positivo. Señor vicepresidente de la Comisión Tercera Permanente, se deja constancia que esta proposición ha sido aprobada con 4 votos positivos. De esa forma, el proyecto de acuerdo número 001 del 2026 pasa a su segundo debate en plenaria de la corporación para que continúe con el trámite de ley, tal como lo reza el acuerdo número 180 de 2024, reglamento interno, y la ley 136 del 94, señor vicepresidente. Con 4 votos positivos, esa pasa a la plenaria, la cual se dará curso el día martes 28 de abril. Será debate donde, pues, por ende, invitamos a la comunidad también de Ancón, nos acompañen a este segundo debate que se dará en plenaria, ya que pasa positivo. Señor secretario, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Pero falta el otro proyecto de acuerdo. No, hagámoslo de una vez. De una vez. De una vez lo hacemos, Juan. Pero es lo de los salados. ¿Qué vas a decir de los salados? Señor vicepresidente. Pero venga, espere. Señor vicepresidente, continuando con el orden del día presentado hace unos momentos, bueno, al inicio de esta sesión, se procede a dar trámite, presentación de informe de ponencia y votación nominal, articulado, preámbulo y título del proyecto de acuerdo número 003 del 2026, por medio del cual se regula la escala salarial de la Administración Central, Alcaldía de Copacabana, Personería Municipal y otras disposiciones. En ese orden de ideas, pues se continúa con el trámite previsto. Señor secretario, continuando entonces con el orden del día, damos lectura al informe de ponencia del acuerdo número 003. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Gilbert Montoya. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Para hacer la proposición de que se omita la lectura del informe de ponencia y el concejal ponente Edwin pues nos haga una explicación o un resumen de lo que allí en el informe de ponencia quedó, ya que ya tenemos pues conocimiento de este informe de ponencia y tuvimos la oportunidad de leerlo. Muchas gracias, señor presidente. Honorables concejales, hay una proposición por parte del honorable concejal Gilbert Montoya, donde en vista de que este acuerdo llegó previamente a los correos, él está proponiendo omitir la lectura del informe de ponencia y la proposición con la que termina y darle trámite. Señor secretario, por favor, votación nominal. Señor presidente de la Comisión Tercera, dando trámite a esta proposición de suficiente ilustración y omisión de la lectura del informe de ponencia, votación nominal. Quintero Arango Juan David. Positivo. Gómez Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo Daisy. Positivo. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con 4 votos positivos. Con 4 votos positivos, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. El presente informe de ponencia analiza el proyecto de acuerdo mediante el cual se fijan las escalas de remuneración del alcalde, el personero y los empleados públicos del municipio de Copacabana para la vigencia 2026. Se verificó que el proyecto cumple con los requisitos de forma y con el marco legal vigente, especialmente lo establecido en la Constitución y en las normas nacionales sobre límites salariales. En ese sentido, se determina que el Consejo Municipal tiene plena competencia para regular estas materias. El proyecto establece el salario del alcalde y el personero en 13.407.207 pesos mensuales, acorde con la categoría tercera del municipio, y se definen las escalas salariales para los diferentes niveles de la administración. Asimismo, incluye disposiciones como el subsidio de alimentación para los servidores que cumplen con los requisitos. Finalmente, la ponencia propone algunos ajustes de redacción para mejorar la claridad normativa, sin modificar el fondo del proyecto. En conclusión, se presenta ponencia positiva y se solicita su aprobación en primer debate para que continúe su trámite en segundo debate. Es todo, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Honorables concejales, entonces se pone a consideración el informe de ponencia y la proposición con la que termina. Señor secretario, por favor, votación nominal. Votación nominal de acuerdo a la proposición. A fin de aprobar el informe de ponencia presentado, votación nominal, señor presidente. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo, Daisy Yurán. Positivo. Señor presidente, la proposición de aprobación de informe de ponencia ha sido aprobada con 4 votos positivos. Señor secretario, aprobada el informe de ponencia y la proposición con la que termina, por favor, leer el articulado. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Gilbert Montoya. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Para hacerle la proposición a los miembros de la Comisión Tercera Permanente de omitir la lectura del articulado y votar el mismo en bloque. Honorables concejales, hay una proposición por parte del honorable concejal Gilbert Montoya de que se omita la lectura del articulado y se vote en bloque. Señor secretario, votación nominal. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo, Daisy Yurán. Positivo. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con 4 votos positivos, 4 concejales presentes. Aprobada la proposición del honorable concejal Gilbert Montoya, señor secretario, entonces poner a consideración de la plenaria el articulado. Honorables concejales, se pone a considerar el articulado, se abre la discusión sobre el mismo, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, votación nominal. Votación nominal, dando trámite a la proposición. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Y Daisy Yurani Suárez Acevedo. Positivo. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada 4 votos positivos respecto al articulado del proyecto de acuerdo número 001 de 2026. Señor secretario, aprobado el articulado, démosle lectura al preámbulo. A fin de dar claridad en esta sesión, en mi intervención pasada se deja claridad que es la aprobación del articulado correspondiente al proyecto de acuerdo número 003 del 2026, valga la redundancia, el cual se ajusta la escala salarial de la Administración Central, Personería Municipal y demás empleos de la Administración. Continuando con la lectura y el trámite de esta sesión permanente en comisión, permito leer el preámbulo del proyecto de acuerdo número 003. Abro comillas. El Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral sexto
del artículo 313 constitucional, las leyes cuarta y 136 de 1992 y 1994 respectivamente, y las demás normas complementarias, cierro comillas. Honorables concejales, leído el título, leído el preámbulo, se pone a consideración, se abre la discusión sobre el mismo anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, por favor, votación nominal. A fin de dar trámite a esta votación nominal, se deja claridad que es respecto a la literalidad del preámbulo del proyecto de acuerdo número 003, votación nominal. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Positivo. Suárez Acevedo, Daisy Yurani. Positivo. Señor presidente de la Comisión Tercera, dando claridad, valga la redundancia, que este trámite surta con transparencia y de acuerdo a la normatividad vigente, el preámbulo del proyecto de acuerdo número 003 de 2026 ha sido aprobado con 4 votos positivos de 4 concejales presentes en este momento. Honorables concejales, aprobado el preámbulo. Señor secretario, por favor, démosle lectura al título para su aprobación y votación. El título del proyecto de acuerdo número 003 del 2026 fue presentado inicialmente ante la Secretaría del Consejo Municipal de Copacabana y se lee como a renglón seguido, abro comillas, por el cual se fijan las escalas de remuneración del alcalde municipal, del personero municipal y de las distintas categorías de los empleos de la administración central del municipio de Copacabana y de la personería municipal, y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, se pone a consideración el título, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, se pone a consideración. Señor secretario, por favor, votación nominal. Señor presidente, votación nominal respecto al título, la literalidad del título del proyecto de acuerdo. Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Gilbert Andrés Montoya Bernal. Positivo. Y Suárez Acevedo, Daisy Yurani. Positivo. Señor presidente de la Comisión Tercera, la literalidad del título fue aprobada con 4 votos positivos, tal como fue presentado el proyecto de acuerdo número 003 de 2026. Señor secretario, aprobado el título, quiere la Comisión Tercera Permanente que el acuerdo número 003 pase y sea tenido en cuenta por la plenaria. Votación nominal. Señor presidente de la Comisión Tercera, doy lectura a la proposición presentada en el informe de ponencia de la siguiente manera. Con el anterior análisis y estudio presentamos el informe de ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 03 del 2026, por el cual se fijan las escalas de remuneración del alcalde municipal, personero municipal y las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Copacabana y de la personería municipal, y se dictan otras disposiciones. La proposición presentada y sujeta a votación en este momento corresponde a que el proyecto de acuerdo sea aprobado en primer debate en esta Comisión Tercera y pase a su segundo debate, valga la aclaración, en plenaria de la corporación. Votación nominal. Gómez, Quintero Arango, Juan David. Positivo. Gómez, Edwin Alexander. Positivo. Montoya Bernal, Gilbert Andrés. Positivo. Y Suárez Acevedo, Daisy. Positivo. Señor presidente, la proposición fue aprobada con 4 votos de 4 concejales. De esa forma, la Secretaría General de esta corporación pues deja constancia que este proyecto de acuerdo número 003 del 2026, ya leído en su literalidad, fue aprobado por la Comisión Tercera y pasa a su segundo debate ante la plenaria de la corporación para su aprobación, tal como reza la Ley 136 del 94 y el reglamento interno del Consejo de Copacabana, señor presidente. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día.
Señor presidente, se tiene por agotado el orden del día. Proposiciones, punto número final, proposiciones y asuntos varios respecto a los proyectos de acuerdo sometidos a consideración. ¿Algún concejal desea hacer alguna proposición o algún varios sobre algún proyecto de acuerdo? No habiendo proposiciones y asuntos varios, señor secretario, continuamos con el orden del día. Señor presidente, Juan David Quintero, comisión tercera, siendo las 6:20 de la tarde, se tiene por agotado el orden del día de esta sesión en comisión tercera permanente del Consejo Municipal de Copacabana. Agotado el orden del día, señor secretario, damos por terminada la sesión de la comisión tercera permanente, siendo las 6:21 de la tarde-noche del día de hoy.